Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, qué alegría poder estar otro martes más juntos. Estamos martes 3 de agosto, por la gracia y misericordia del Señor, seguimos estudiando nuestro tiempo con Dios. Y bueno, pues hoy día vamos a empezar a estudiar un nuevo libro, ¿sí? Vamos a estudiar el libro de Jueces. Así que este libro nos va a traer mucha riqueza, hermanos, porque vamos a conocer cuáles son los designios del Señor para con nosotros. Hemos visto que anteriormente en el Éxodo, cómo se levantó ese líder Moisés, ¿verdad? Quien sacó al pueblo de Israel de Egipto y los estaba llevando hacia el lugar donde Dios quería que vayan. Él libera al pueblo de Israel. También hemos visto que Josué, quien era su asistente, su ayudante, también llamado por Dios, pues Josué es quien lleva al pueblo a la tierra prometida. Y ahora, en este libro de Jueces, nosotros vamos a ver cuál era la historia, o cuál sigue siendo la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya estaba dentro de la tierra prometida, ya se encontraban en la tierra prometida, pero ellos habían experimentado algo, ellos estaban pasando por algo. Ellos ya no estaban escuchando la voz de Dios, ya su mirada no estaba fija en Dios. Es por eso que el Señor levanta distintos jueces para que puedan seguir haciendo su voluntad y así poder tener a sus hijos. Y bueno, pues el Señor levanta distintos jueces. Estos jueces no era que iban a llegar para juzgar a las personas, todo lo contrario, estos jueces iban a ser los libertadores. En medio de una época que era llena de inmoralidad, pues el Señor quiere que su pueblo de todas maneras le obedezca, que su pueblo le sirva. Entonces vamos a empezar con la lectura que nos toca el día de hoy, que es Jueces capítulo 1, desde el versículo del 1 al 10. Acompáñenme. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jehová respondió: Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Judá subió, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres. Hallaron a Adonibeset en Beset, pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Adonibeset huyó, pero ellos le persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces Adonibeset, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Luego lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Atacaron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Nehuet y en los llanos. Judá marchó contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmaí. Bien, pues hermanos, entonces vemos cómo el día de hoy esta lectura inicia mencionando, o mejor dicho, el libro de Jueces inicia hablando acerca de la muerte de Josué, ¿verdad? Y sí, Josué ya no estaba, y Josué era el líder de este grupo de israelitas. Entonces, ellos necesitaban un líder, pero ya no tenían a Josué. Y ellos hacen algo muy importante, porque en el versículo 1 dice que ellos consultaron a Jehová. Dice:
los hijos de Israel hicieron esta consulta a Jehová: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y como les mencionaba, ellos ya no tenían un líder. Pero qué bonito es que primero ellos fueron y consultaron al Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues el Señor les respondió. En el versículo 2 nosotros podemos ver que el Señor le dice: Judá subirá. Sí, el Señor respondió a su petición. ¿Por qué? Porque Israel lo buscó. Y Él no solamente le respondió, sino también les dijo quién iba a ser el indicado, los direccionó y les dijo pues que Judá subiría. Esta tribu de Judá, hermanos, es esa tribu de la cual saldría el Mesías. También esta tribu era la cual iba a liderar el camino. También era la tribu pues más grande, era la tribu más fuerte. Entonces, luego se dice que en el versículo 4 que Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Pero antes hay algo muy interesante. En el versículo 3 se dice que cuando Judá ya supo de que ellos son los que tenían que ir, que subir, pues Judá no fue solo, porque inmediatamente él le dice a su hermano Simeón, es decir, a la tribu de Simeón, le dice que también los acompañen, que ellos también puedan unirse y así juntos ir. Y acá me llama mucho la atención porque nosotros podemos ver que la tribu de Judá no era pequeña, sino que era una de las tribus más grandes, más fuertes. Pero qué bonito, ¿verdad? Poder ver cómo ellos no era suficiente, no se sentían suficientes siendo solamente ellos, sino que también llamaron a esta tribu de Simeón para que juntos ellos puedan seguir también la dirección de Dios. Bien, ¿y qué fue lo que pasó? Pues se dice que Dios o Jehová entregó al pueblo, es decir, entregó al cananeo, al fereceo en sus manos, es decir, se dio la victoria. Podemos ver, hermanos, que qué importante es trabajar en equipo, qué importante es poder juntos, ¿verdad?, cumplir con la voluntad de Dios. Esto era lo que estaba haciendo la tribu de Judá. Se unió con la tribu de Simeón y pues juntos lograron la victoria porque siguieron la dirección de Dios. Luego, versículos más adelante, se nos habla de que ellos llegan a un lugar, que ese lugar se llamaba Beset, sí. Y ellos conquistaron este lugar y en este lugar había un líder. Ese líder se llamaba Adonibeset. ¿Quién era Adonibeset? E inclusive su nombre tiene un significado fuerte porque significa el señor del relámpago. Era un hombre temible por los cuales él se rodeaba. Pero a pesar de todo eso, tanto la tribu de Judá y la tribu de Simeón pues lo derrotaron, ¿verdad? Pero este líder había hecho algo. También nos cuenta, o dice la palabra, que Adonibeset anteriormente a 70 reyes les había cortado los pulgares de las manos y de los pies y había hecho que recojan migaja debajo de su mesa. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Adonibeset llega a ser capturado, pues la justicia de Dios se cumple en su vida. Porque exactamente a él le hicieron lo mismo de lo que él había hecho anteriormente con estos reyes. Entonces podemos ver que él pudo experimentar la justicia de Dios y justamente él dijo en el versículo 7, así me ha pagado Dios como yo hice. Podemos ver, hermanos, primero que a través de esta lectura nos da las siguientes enseñanzas. Nos enseña de qué importante es primero buscar al Señor, ¿verdad? Nosotros podemos ver que el pueblo de Israel lo primero que hizo fue que consultó al Señor. Ellos fueron a consultarle quién iba a ser el primero que iba a ir. Y ahí fue donde Dios respondió. Pero qué importante es buscar al Señor para pedir dirección, para pedir exactamente qué es lo que nosotros debemos hacer día tras día. El Señor respondió. Hay un versículo que está en Lucas 11:9 que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando nosotros le pedimos a Dios y le buscamos con sinceridad,
pues nosotros debemos esperar porque el Señor va a responder. El Señor le respondió al pueblo de Israel. El Señor le dijo exactamente quién iba a ser el que iba a subir primero. Lo que nos toca a nosotros hacer es esperar la respuesta del Señor. Se tarde o no se tarde, el Señor siempre va a responder. No solamente esperarla, sino también luego cumplirla, ¿verdad? Porque el Señor le respondió y pues ellos también obedecieron. ¿Qué más nos enseña la lectura del día de hoy? También nos enseña lo importante que es la unidad de la iglesia, lo importante que es trabajar en equipo. Podemos ver cómo la tribu de Judá, siendo esta tribu tan grande, tan fuerte como se menciona, pues esta tribu no fue sola, no se creyó suficiente, sino que esta tribu llamó a la tribu de Simeón y juntos pudieron ir y así derrotar y vencer al cananeo y al fereceo. Entonces, ¿qué nos enseña? Nos enseña que en equipo podemos hacer y cumplir la voluntad de Dios, que en equipo nosotros vamos a poder tener la victoria. ¿Qué más nos enseña este pasaje? Pues también nos enseña que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Que Él es justicia. Uno de los atributos de Dios es que Él es justicia. Entonces, Él, siendo un Dios justo, pues dio su pago conforme a las obras que había hecho Adoni-Beset. El Señor se manifiesta siempre mostrando su justicia. Es por eso que nosotros debemos andar de una manera íntegra, de una manera justa también delante de Dios. Que estas enseñanzas, hermanos, no solamente nos lleven a meditarlas, que no solamente queden en nuestros oídos, sino que también nos puedan llevar a poder ser hacedores de la palabra. Entonces, debemos buscar al Señor, debemos seguir su dirección, debemos trabajar en equipo y así juntos vamos a cumplir la voluntad del Señor. Y por sobre todas las cosas, el Señor es justo y Él siempre dará la victoria a sus hijos. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias, mi Dios, por tus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, por esta buena palabra que nos has dado, Señor. Oh, mi Dios, tú eres justicia, tú eres justo, la victoria está en ti, Señor. Gracias por enseñarnos y mostrarnos de que tú eres ese Dios justo. Ayúdanos, Señor, a siempre buscarte con todo nuestro corazón, a poder siempre buscarte a ti en primer lugar, a seguir tu dirección, Señor. Y así obtendremos la victoria, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Qué alegría poder estar una vez más juntos. Ahora, este tiempo con Dios, recuerda que es un complemento para su tiempo personal con el Señor. No termine su día si es que usted no ha tenido su tiempo con Dios. Gracia y paz para todos. A Jesús seguiré, pongo en él